El día 13 de diciembre de 2013, César Martínez decidió llevar a cabo una protesta muy singular en el Metro Coyoacán. En primera, porque a decir de él mismo, en la entrevista que le hizo después Julio Hernández López, se disculpó con los policías mientras saltaba el torniquete. En segunda, porque iba solo, y en tercera, porque parece como si ya lo tuviera planeado, lo cual no le resta mérito, antes lo contrario. Creo que este hecho tiene varios elementos a destacar ante el escenario actual, en el que las autoridades mexicanas en casi cualquier ámbito o nivel de gobierno se han dado por saltar las leyes, los pactos sociales y sobre todo principio de ética. Desde mi perspectiva, el primer elemento a subrayar es que César se enfrenta a las consecuencias de su protesta informado y preparado para ser él mismo quien genere la evidencia del hecho. Y el segundo elemento es que, aunque en los comentarios que se dejan en las redes no ha faltado quien lo juzgue de joven comodino, es decir, que se salta el torniquete para no pagar, ahorrarse los 5 pesos de la nueva cuota del metro y después convenientemente arguir que lo hizo con motivo de su desacuerdo al sistema, en realidad, la forma en la que maneja su arresto, la crónica del mismo y por el contenido de lo que expresa en la entrevista, podemos afirmar que es un joven de 21 años informado y que tiene muy claro en dónde está el problema y cómo empezar a hacerle frente. El tema es que aún seguimos teniendo una visión adultocéntrica que tiene por prejuicio que todo aquel que sea joven será un vándalo, pandillero, inmaduro, baboso, desinformado o manipulado por la tele o los videojuegos, cuando en realidad César nos demuestra lo contrario. Protestó porque tenía los elementos, no por dejar de pagar los 5 pesos, que es algo que también le achacan, vaya, que tiene un iPhone, pero no tiene para pagar el boleto del metro, y la cuestión es que nada tiene que ver una cosa con la otra. En esta lógica de pensamiento, el gobierno se podría quedar con el 100% de nuestro salario, pues esa sería nuestra capacidad de pago, como en las tiendas de raya. Pero nosotros hablamos de otra cosa, esto es, Carlos Slim se podría incluso saltar el torniquete y sería un acto de desobediencia civil democráticamente justificado, en tanto nos explicara por qué decidió saltar. ¿Por qué creemos que saltar el torniquete es solo un acto comodino para no pagar? Si eso fuera, las y los capitalinos, lo habrían hecho desde hace mucho tiempo atrás. Las cosas, económicamente hablando, empiezan a estar peor que nunca. Pero en los últimos 32 años no han estado mucho mejor en mi país. Esto no, desde mi punto de vista, no explica o explicaría el fenómeno. La lógica es mucho más sencilla, pero igualmente significativa. Saltarse es la respuesta simbólica a algo que nuestros gobernantes han hecho por muchos años y que ahora han llevado al extremo. Esto es, saltarse las leyes, la voluntad popular y con ella la democracia. Se lo han saltado todo. En este momento, la ciudadanía está empezando a responder y en este caso de manera literal, saltando. La sociedad civil está empezando a decir que antes obedeció esa ley, pero ahora que ha perdido toda legitimidad esa regla, vaya, en este caso la de aumentar sin justificación el precio del metro, y que aparte ha perdido toda su legitimidad la autoridad que lo promovió, no tiene en ningún sentido obedecer. Es como si Peña Nieto fuera a una primaria y le llamara la atención a un niño que no le gusta leer. ¿Con qué autoridad moral e institucional? Llama la atención que en la entrevista a César, cuando le preguntan si va a presentar una queja o algo frente a derechos humanos u otra instancia, porque existe un abuso policíaco, ya que nunca se resistió al arresto y fue sometido incluso por el cuello, por grabar. Él le responde a su entrevistador, no tiene ningún sentido porque esto no arregla nada. Se trata de un problema del sistema, no de policías y ciudadanos. A pesar de que así lo quieren hacer ver las autoridades. Si hoy tienen tanto trabajo en los cuerpos policíacos es porque la autoridad se encuentra erosionada y no cuenta con ningún apoyo institucional. Literalmente, las instituciones mexicanas del siglo XXI penden de un hilo por, otra vez, los excesos de la clase política materializada en autoridades. Él, César, dice, yo sé que el policía es alguien que necesita ese trabajo, pero su autoridad jerárquica no lo ha capacitado correctamente. Esto en gran parte es cierto, las y los policías carecen de mucha capacitación, tan es así que no pueden combatir los argumentos de un joven que aún faltando a una regla termina dejándolos como los abusivos en esta escena. ¿En dónde se observa esa falta de capacitación? Desde mi opinión, cuando pierde la cabeza el policía Arturo y lo somete por el cuello.
Pero tampoco se trata de santos, saben que tienen un poder y lo usan al máximo, tan es así que cuando esto pasa, en ese momento decide que eso sí no se podía filmar, vaya, lo de tomarlo por el cuello. El policía sabía que estaba abusando y eso difícilmente cambiará en la actual cultura institucional. Creo que el punto es la capacitación sobre el tema de los derechos. Las autoridades nos dicen que los capacitan para que conozcan derechos y, bueno, sobre derechos y otros temas. La cuestión es que se trata de capacitaciones ineficientes, ya que no le explican a los policías la esencia y el sentido de los derechos humanos, cívicos o políticos, por mencionar algunos. Solo les dicen que existen y cuáles son. Y supongo que es parte de lo que mantiene a los policías en calma, pues si conocieran con mayor conciencia sus propios derechos, ellos mismos habrían linchado a los diputados el 12 de diciembre. La cuestión aquí, nuevamente, es que César dejó ver una estrategia sobre cómo enfrentar los abusos del sistema. El más importante, con información previa. 2, con un plan sobre cómo interactuar con las y los policías que en estos días son nuestros únicos interlocutores institucionales. 3, buscar la manera de hacerlo muy público, vaya que se evidencie en todo momento el abuso del sistema y la precariedad de las autoridades. Y 4, no perder de vista en dónde se ubica el problema. Las y los policías no es que los disculpemos, pero ellos son solo obstáculos, no son el problema. Recuerdo que en las protestas que se llevaron a cabo para Televisa, en ese momento se sembró esta semilla. No enfrentarse hasta los golpes con los policías, sino enseñarles la realidad y el papel desafortunado que les toca cumplir en ella. Al final del día, las y los policías no protegen los intereses de la élite política, sino su trabajo, su seguro social. El problema es que así como el que se manifiesta conoce, o idealmente es así, conoce los por qué me manifiesto, el policía no. Y nuevamente, no es una disculpa a las y los policías, y menos ahora que se han dado vuelo que en las represiones, pero en términos estratégicos es mejor explicarles y convencerlos que confrontarlos. Ya lo dijo Antonio Gramsci, la violencia y la represión se pueden mantener un tiempo, pero no pueden ser duraderos. Para eso se requiere de un control cultural y ese control por ahora se encuentra en el aire. Esto es, se ha vuelto un nicho de oportunidad para la sociedad civil. Posmesalto a nivel simbólico, creo que puede ser la antesala de un reposicionamiento de la sociedad civil, pues como lo mencioné en la cápsula anterior, la que está dedicada a la venta del petróleo, lo más importante en estos momentos para la sociedad civil es no perder su calidad, su valor y la plusvalía que le genera en tanto ciudadanía, pues sin ciudadanía y sin sociedad civil se pierde todo el poder de contrapeso real frente a los poderes de la Unión en la que los mexicanos y mexicanas no estamos participando. Y en ese sentido, el posmesalto sin ciudadanía o valor ciudadano solo sería eso que muchas personas ven de manera reduccionista en los actos de civilidad. Un juego de comodinos que buscan ahorrarse 5 pesos del metro, pero la cuestión es que las libertades políticas ¿valen eso? ¿5 pesos? Pues hasta en las elecciones de 2012 se pudieron vender hasta en 500 pesos, lo que significaría que hasta en eso nos hemos desvalorizado. En una última línea, creo que lo que hace César Martínez es algo que amerita una reflexión sobre las juventudes y su papel histórico, pues así como otros jóvenes pueden estar muy concentrados o concentradas en otras actividades menos relevantes históricamente hablando, hay otros y otras que están reconstituyendo una cultura oxidada y corroída por adultos que además de dinosaurios son profundamente dañinos para el país, por lo que si los dinosaurios ponen un torniquete para obligarnos a darles un peso forzado y sin motivo transparente sobre su utilización, entonces, posmesalto. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino, así como nuestra sección Sociedad.